Hola Vicente, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de Entender el Juego y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola Álvaro, un placer, hombre, volver a colaborar contigo y poder trabajar juntos otra vez. Bueno, para poner un poco en contexto tu figura, después iremos andando en los diferentes equipos que has estado, pero has pasado por el Elche, categorías inferiores, también has estado en el Ontinyent y tu última etapa ha sido en el Club Deportivo Alcoyano. Como bien digo, poco a poco iremos desgranando esa trayectoria, pero antes me gustaría saber, Vicente, ¿cuándo arranca ese Vicente Parras entrenador? Es decir, ¿cuándo decides que quieres sentarte en un banquillo? Bueno, yo tuve una primera época muy temprana. Ya con 15, 16 años tuve mis primeros contactos con el mundo de... Es que me cuesta llamarlo formación, desde luego entrenador no era todavía, pero sí que colaboraba con equipos alevines, infantiles, te estoy hablando pues allá por el año 90. Yo tenía apenas 15, 16 años. Realmente cuando vuelvo a retomarlo es allá por 2005, 2006, que me vuelve a picar el gusanillo después de un pequeño contacto con un equipo juvenil aquí en un barrio del Che. Y en ese momento me planteo otra vez realmente pues el tema de sacarme los títulos y vuelvo a entrenar con la base en Torrellano, con los equipos de la base de Torrellano. Y sí que hay un momento profesional allá por la temporada, sería la 15-16, cuando cojo el Licitano en tercera división, que es cuando tenemos que tomar una decisión personal y familiar, pues teníamos otro negocio, pero no era compatible las dos cosas, y en ese momento apostamos por seguir el camino del fútbol, que gracias a Dios pues nos va bastante bien. Y hablando un poco de esa etapa en el Elche, pasaste por juveniles, también conseguiste ascenso a División de Honor. Yo quería preguntarte cómo fue tu figura de entrenador en categorías inferiores y qué aspectos consideras fundamentales en esas etapas previas antes de llegar a un primer equipo. A ver, en el hecho entrené benjamines alevines y juvenil. El juvenil A. Te pongo en contexto porque al final, cuando estás en un club como el Elche, es muy difícil diferenciar lo que es la formación de la competición. No debería ser así, pero no nos vamos a engañar, ¿no? Yo pienso que en las categorías menores lo que debe primar es la formación, pero una formación integral como persona y como futbolista. No, ni como persona, ni olvidarnos del plano personal, ni como futbolista centrarnos solo en una manera de jugar al fútbol, sino intentar formar al futbolista en el aspecto más amplio de la palabra, en los conceptos técnico-tácticos, ¿no? Sí que es verdad que en categorías benjamines tuve mucha libertad para la formación, me divertí muchísimo con los chavales, la verdad es que sí. Lo puedes practicar todo, puedes experimentar todo, ves el crecimiento. Además, cuando trabajas con chavalillos de 11, 12 años, siempre te obedecen sí o sí, ahí no hay duda, no hay discusión. Sin embargo, la etapa en el juvenil fue una etapa mucho más dedicada a la competición. Era el juvenil A en Liga Nacional, solo había un objetivo que era subir a División de Honor. Está claro que los aspectos formativos siempre están ahí, pero yo te diría que siempre está ahí el aspecto formativo. Cuando coges un futbolista, a lo mejor ya con 34, 35 años, que ha hecho la carrera profesional, pues al final la formación, pues tú intentas aportar algo más, pero realmente ya no queda mucho más que aportar, ¿no? Siempre depende mucho de la recepción lo receptivo que sea ese futbolista, ¿no? Y aquella temporada en juvenil, como te digo, mucha competición y mucho objetivo de ascenso, ¿no? Los 2 años que estuve entrenando en el Licitano, ahí sí que volvimos otra vez un poco más al tema formativo. Es verdad que hicimos buenas temporadas y nos metimos en periodos Ah, de ascenso y sí, tal, sí, sí. pero ahí estábamos orientados al primer equipo. Ahí era formar al futbolista para competir en las necesidades que pudiera tener el primer equipo. No hay mucha diferencia de una etapa de formación en juveniles o inferiores o una etapa, vamos a llamarla de formación orientada al fútbol profesional, donde tienes que ir realmente pienso yo, a lo que es importante, a lo que te van a pedir cuando estés en el primer equipo. Claro. Y hablando un poco de esa temporada, 15-16, con el Licitano, hacéis en aquella tercera división que todavía recordamos, hacéis una temporada histórica, os metéis en playoff, cuartos de final le ganáis al Lanzarote, semifinales le ganáis al Villa Santa Brígida, sí, y en la final, los Asuna Promesa al final os consigue vencer eliminatoria 5-4 en el global, pero más allá de esos resultados, yo quería saber cómo se consigue sacar ese rendimiento a chavales tan jóvenes en una liga tan competitiva
tan complicada, tan difícil, con jugadores ya muy experimentados y con cierto bagaje, sobre todo en esa tercera división. ¿Cómo fue aquella temporada? Pues mira, fuimos capaces de generar un sueño, de generar una ilusión y convencerles que había que pelear por él a muerte, ¿no? El inicio de temporada fue durísimo, muy complicado. El hecho como institución estaba atravesando un momento crítico, acababa de bajar, acababa de ser descendido, yo creo que injustamente por temas administrativos. En principio yo no iba a ser entrenador de aquel equipo y por las circunstancias pues acepté el cargo y el equipo estaba sin hacer prácticamente a 2 semanas antes de empezar la liga. Y lo que sí que conseguimos es que los que nos quedamos, tanto el cuerpo técnico como los chicos que apostaron por nosotros, por quedarse con nosotros, intentar que fuera nuestro año, intentar dejarnos la piel en cada sesión de entrenamiento, sin poner excusas porque los medios que teníamos eran bastante limitados. Y la verdad es que lo conseguimos. Acertamos en los primeros partidos, conseguimos buenos resultados, nos metimos en una dinámica deportiva muy buena. Eso nos fue retroalimentando, gente joven, gente con mucha ilusión, con mucha hambre en la medida en la que estábamos cada vez más arriba, pues digamos que la bola se nos iba haciendo muy grande y en Elche generamos mucha ilusión. Además hicimos una Copa Federación muy buena también. Ganamos la fase valenciana, creo que llegamos hasta octavos o algo así, creo que fue que nos eliminó un Atlético Baleares de segunda vez potentísimo al que estuvimos a punto de derrotar aquí en Elche también. Y eso generó una gran ilusión, ¿no? Al final pecamos en el último partido, lo que no habíamos hecho durante toda la temporada lo hicimos en el último partido y nos falta un poquito de humildad. Y aquel Osasuna que terminó metiendo muchos jugadores en el primer equipo, pues la verdad es que nos eliminó por un gol. Sí. Y siguiendo en esa etapa en el Elche, en abril de 2017, el Elche decide rescindir el contrato de Alberto Toril, que en aquella época era el entrenador del primer equipo. Coges tú las riendas de esa primera plantilla, situación delicada, muy complicada, seguramente el vestuario, una dinámica negativa. ¿Cómo entras a ese vestuario y más allá de que después se dieran los resultados o no? 10 años después, eh, 7 u 8 años después, ¿qué cosas sacas de aquella etapa, de aquellos meses? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, mucho aprendizaje. En primer lugar, era una decisión que había que tomar, ¿no? Yo siempre lo explico igual, ¿no? Yo no quería estar en mi casa y que viniera otro y que salvara el equipo. Si había una mínima esperanza de salvar el equipo, quería ser yo el que lo hiciera, ¿no? Como tú dices, en aquel vestuario había gente, pues que para mí habían sido ídolos como futbolistas, ¿no? Yo que soy de Elche, ¿no? Estaba Nino, estaba Pellegrín, el Balbácar, jugadores que son leyendas en Elche, alguno más que me dejó, no me quiero dejar a ninguno. Ellos estaban viviendo una situación muy delicada, llevaban un año muy bueno hasta que en febrero se torció la cosa y cuando me dieron a mí la opción lo tenía claro, era tirar un poco de lo más profundo de cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que tuve una buena entrada en el vestuario, tuve una buena acogida por el feedback que me llegó luego. Incluso estos jugadores que te estoy diciendo se pusieron a mi entera disposición para lo que yo quisiera. Lo que pasa es que los resultados no llegaron. Tuvimos dos resultados malos en los primeros partidos. Perdimos en el minuto, creo que fue 93 y 94, los dos primeros partidos. Y un equipo que lleva una dinámica tan negativa, lo que necesita son resultados inmediatos. Si no, pues ya todo se hace más difícil, ¿no? Y como te digo, mucho aprendizaje. Algunas cosas las seguiría haciendo igual que las hice en su momento, otras las cambiaría, no las haría igual. Y luego también el afianzarme un poco en mis ideas, ¿no? El tener claro que lo que yo hago, lo que yo trabajo funciona y que por el camino que a mí me gustan las cosas pueden salir bien, ¿no? En aquel equipo, pues entré en las circunstancias en las que entré, al final con el tiempo muy limitado y un poco con la sensación de que hubiera pasado de haber entrado un poquito antes. Tu siguiente etapa ya fue en aquel Ontinyent, segunda B. Hacéis una temporada, esa primera temporada fue histórica, yo creo que para el club. Quedáis quintos a 4 puntos del playoff. Estamos hablando que estaba Mallorca, Villarreal. No, ¿A Villarreal, 4 puntos del yo? a ¿A cuatro cuatro puntos del puntos? playoff. Sí, sí. No te lo voy a discutir porque no tengo el dato, pero Cre- pensé que era un poco más cerca. creo que quedáis justo a 4 puntos, pero como ya te digo, equipos. Imagino que no te lo documentado y tú tienes el dato y juegas con esa ventaja. Sí que es verdad que creo recordar, te lo digo porque el último partido
Sí que recuerdo perfectamente la última jornada, era Mira, un juego de rápido, sí. Pontillén-Alcoyano, ¿verdad? Sí, sí, Y 0-0. empatamos a cero Sí, y nos estábamos jugando la última plaza de playoff con el Cornellá. Y con el Cornellá. el Cornellá marcó en el minuto 70, si no me equivoco. Más o menos hasta los últimos 20 minutos de la última jornada tuvimos opciones de habernos metido en... Por eso me has dicho 4 puntos, No, pero ya te bueno, digo, no sé si se habrá colado algún punto. El Cornellá tuvo 60 y Ontinyent 56. No sé si igual algún punto. no, porque claro, al empatar nosotros y ganar ellos, Claro, ¿sabes? Nos sacan 2 puntos más. ya se acaba. Pero como te Nosotros decía, teníamos que ganar, nosotros sí, teníamos que ganar y que el Cornellá no ganase, claro, entonces nos claro. metieron. Que, Llevas tú la razón. que todavía teníais opciones en la última jornada y como te digo, Sí. Mallorca, Villarreal B, Elche, Alcoyano, Hércules, una segunda B, yo creo que impresionante, sobre todo a nivel de nombres. Yo quería saber cómo fue la preparación de esa temporada en el Ontinyent, que ante la envergadura de los equipos que estamos hablando, Sí. conseguisteis los resultados de los que estamos hablando. Es que no te voy a engañar. Los futbolistas que estuvieron en aquel vestuario, el cuerpo técnico que estuvimos en aquel vestuario, saben que lo que hicimos fue una gran familia. Tuvimos, no voy a parar en detalles de cómo se construyó aquel equipo, eso daría para otra charla muy larga y muchas anécdotas no las creeríais directamente. Y allí lo que tuvimos la suerte de conjuntar un gran grupo humano, un gran grupo humano. Yo me encontré, llegué allí desde Elche, me encontré un cuerpo técnico que luego nos hemos hecho muy amigos, son los que luego me acompañaron al COI. Y además tuvimos la suerte o el acierto de hacer un grupo de futbolistas profesionales de segunda B. Algunos habían jugado en categorías superiores, pero la mayoría de esos profesionales de segunda B que sabían de qué iba el fútbol de segunda B, qué es lo que había que hacer en un club como el Ontinyent para tener un gran año, ¿no? Y entre ellos y los más jóvenes que supieron tener la humildad para seguir las indicaciones de los mayores, conseguimos todos hacer un gran año. Copa Federación fuimos subcampeones de España, nos ganó el Pontevedra en la final, 0-1 en Ontinyent y 0-0 en Pontevedra, si no me equivoco. Y como te digo, en Liga estuvimos hasta el último momento en un año que se recordará siempre en Ontinyent. Yo tengo muchísimo cariño en Ontinyent, muchísimo. No sé si hablaremos luego de lo que pasó la temporada No, siguiente. ese tema ya daría también para Pero otra sí, charla. sí, sí. Ontinyent ama el fútbol, le encanta el fútbol, su equipo ahora otra vez están resurgiendo y yo me alegro mucho porque viví un año increíble, ¿no? Y como te digo, tengo muy buenos amigos de allí y el recuerdo que tengo es para siempre. Como bien decimos, daría ya para otra charla esa segunda Sí, temporada, que seguro que fue muy complicada para todos los que conformabais aquel Ontinyent. Y ya llegamos a ese verano de 2019, te llega esa oportunidad de entrenar al Club Deportivo Alcoyano, arrancas en tercera división porque el equipo había descendido y el objetivo era volver a ascender a segunda B. ¿Cómo recuerdas aquella pretemporada y cómo se le convence al jugador, cómo se entra al vestuario para decirle, vamos a intentar sacar esto y vamos a intentar volver donde el equipo se merece? Al final hay que poner un poco en contexto, época COVID, se paró la temporada en marzo, pero hasta esas semanas eres un equipo prácticamente invencible. sí, sí. De hecho, voy a empezar por el final. De hecho, estuvimos 27 partidos sin perder, perdimos en el campo del Acero y se paró la competición. Yo Sí. sabía que el año iba a ser duro, pero hasta ese punto de que por perder un partido se parase la competición, no me lo esperaba. El año era muy duro, había mucha urgencia en Alcoy, mucha urgencia. Yo antes de ir a Alcoy ya sabía lo que era Alcoy, yo siempre he tenido mucho respeto a la institución. De las ciudades de aquí, de la provincia de Alicante, donde más aroma a fútbol hay. Yo siempre iba, antes incluso estaba en Ontinyent, iba al Collao a respirar ese fútbol. Y el descenso a la tercera división fue muy duro para todo el mundo, para los aficionados, para el presidente que había entonces también. Yo recuerdo que estaba muy fastidiado también, porque es un gran aficionado también y lo dolió en persona. Eh, y lo que recuerdo de aquella primera pretemporada es mucha exigencia, mucha exigencia. Yo sabía que no podíamos generar ningún tipo de duda, que desde el primer momento, del primer partido amistoso, teníamos que ir a ganar y así se lo transmití a mi cuerpo técnico, que les dije, hay que ganar todos los partidos de pretemporada y avasallando. Recuerdo nuestro primer partido de pretemporada fue en Elda, contra el Elda Industrial, si no me equivoco, y lo normal es
no es normal la expectativa que se generó en aquel primer partido de pretemporada. Estaba toda la cúpula directiva, aficionados, la prensa. Era solo un partido de pretemporada. Recuerdo que le dije al cuerpo técnico, le dije, lo veis, mirad todo lo que hay ahí arriba. Lo que ganamos, no recuerdo, 0-7 o una cosa así, y yo quería y otro, porque sabía que era muy importante empezar con buen pie, ¿no? En aquella plantilla había grandes futbolistas, jugadores históricos del Deportivo Alcoyano, de Besa, Navarro, volvió Johnny, volvió Fran Machado, que había estado en una época anterior, volvió Raúl, que había salido en la cantera. Además, no me quiero dejar ninguno, porque Un equipazo. además Sí, sí, sí. incorporamos a José Juan, Juan, volvió Juli también, que ese año. imagínate, un vestuario un vestuario donde el que menos experiencia tenía allí era yo. Creo que Devesa llevaba 220 partidos en el Alcoyano, Navarro llevaría otros 150, Otros tantos. 170, Johnny había hecho 2 o 3 temporadas también cercano a los 100 partidos, Juli, qué voy a decir de Juli. Mm, Entonces era muy importante para nosotros convencer de transmitir seguridad en lo que estábamos haciendo. Ideas sencillas, nosotros siempre hemos sido de ideas sencillas, recuperar la grandeza, mm. porque yo creo que era muy importante que tanto los que Oscar Díaz también se quedó, si es No, que va. No, 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 no. éramos un equipazo. Y luego conseguimos transmitir que no valía simplemente con subir. Creo que teníamos que subir de acuerdo a la historia del Deportivo. Y si podíamos ser campeones, teníamos que ser campeones. Y si podíamos ser campeones avasallando, teníamos que ser campeones avasallando. Sí, Y aquel inicio de temporada fue brutal. fue Creo que brutal. ganamos 11 partidos seguidos. Sí, sí, No sí. sé si fueron 10 o 11. Ganamos 11 seguidos, Mm, empatando el récord que tenía el Orihuela en tercera división. Y el partido número 12, que era el récord para nosotros, empatamos con el Villarreal C, con un 1-1. jugador menos Sí. y tal en el Collao. Y luego, como te he dicho, estuvimos 27 partidos sin perder, que ahí quedó la cosa, ¿no? Luego el COVID, Sí. el parón del COVID nos costó arrancar, subimos de la manera rocambolesca que subimos, pero yo creo que era totalmente injusto que no hubiéramos subido. Yo vi disfrutar al Collao, ¿Cómo una no? barbaridad. Sí. Aquella eliminatoria de Copa Federación contra el Castellón de Óscar Cano, que ganamos en los penaltis, ¡buah! Cómo estaba el Collao aquella noche, y que lo perdimos en los despachos, porque Sí, sí. Alcoy tiene estas cosas. Pasó lo que pasó. Sí, 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 sí. Pero en el campo disfrutamos una barbaridad. Fue una eliminatoria que parecía, bueno, luego vinieron las de Copa del Rey, pero en aquel momento lo que se vivió en el Collao fue precioso. Y tras el COVID, lo que estamos diciendo, aquellos playoffs, se volvió otra vez a hacer esa nueva temporada que, si no recuerdo mal, era una especie de liguilla, dos subgrupos, 10 equipos en cada subgrupo. Los tres de cada grupo después tenían que hacer otro como playoff para ver quién subía a segunda división, primera ref, segunda ref, tercera ref. Pero la liga que empezó en noviembre, si no recuerdo mal, esos primeros 5 partidos de esa liguilla de 15 puntos, el equipo consiguió solo sacar 5. Después iremos a la parte bonita, pero el arranque fue un poco complicado ante grandes equipazos. ¿Cómo recuerdas la preparación de esa liguilla que nunca antes se había jugado y en la que se tenían que sacar resultados porque había mucho en juego para el club? Bueno, creo que lo has definido bien. Hubo una primera parte que nos pusieron en nuestro sitio. Nosotros veníamos de ser ganadores en tercera división, habíamos perdido el ritmo de competición y tal, pero en las 3 primeras jornadas Mm. quiero recordar que fueron, que luego ascendió Ibiza, el Hércules y el tercer equipo no me acuerdo cuál es, Sí, pero Villarreal. Villarreal Villarreal, ¿no? también allí 3 a Después, 0. Sí. pues esos tres nos dieron la bienvenida bien dada. Nos dijeron, ¿dónde vais? Y tuvimos que recomponernos rápidamente y ahí fue donde estuvo el acierto. Aquello estaba pensado, las 3 plazas de ascenso directo a lo que luego ha sido la primera federación, las 3 plazas eran para Ibiza, para Hércules y para Villarreal. Los demás teníamos que ir a los otros subgrupos a pelear e intentar conseguirla en la siguiente fase, ¿no? Nosotros tuvimos la habilidad de entender que era una competición corta, que era de resultados inmediatos, que no podíamos. Y luego el club también tuvo la paciencia y yo creo que el entendimiento
y mantuvo la calma en ese sentido, ¿no? Porque, la verdad, como te digo, las primeras jornadas fueron muy duras. Recuerdo que hasta el partido de la Nucía prácticamente no encontrábamos el ritmo de competición y ahí el club aguantó bien. Donde otros clubes a lo mejor se equivocaron con un cambio de entrenador un poco precipitado, nosotros mantuvimos la línea y cuando nos recuperamos nos metimos ahí entre los tres primeros, creo que llegamos a estar segundos por detrás Sí, de sí, sí, sí. Ibiza y en mi opinión le quitamos la plaza que estaba destinada al Hércules, ¿no? Y conseguimos meter la cabeza en la primera red. Y llegamos a dos de los meses, yo creo que más bonitos en la historia reciente del club. En diciembre y enero de ese mismo año, de 10 partidos, conseguís, como bien estabas comentando, 8 victorias, un empate que fue a domicilio frente al Hércules y la derrota que fue contra el Athletic Club en octavos de Copa del Rey. En casa, victorias en Huesca de Copa del Rey, Peña Deportiva, Valencia Mestalla e Ibiza. Antes, Álvaro, perdona que te apunte, ¿no Sí. fue antes que ganamos en Badajoz? Eliminamos al Badajoz No, antes el del Badajoz Huesca. fue después. Yo creo que el Ah, fue Badajoz. el año siguiente, Claro, fue el año sí, siguiente. Sí, 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 sí. sí, es verdad. Ya te digo, de esas 8 victorias, Huesca, Copa del Rey, Peña Deportiva, Valencia, Mestalla, Ibiza a domicilio. En caso de Huela, Nadie había ganado en Ibiza ganamos nosotros, ¿eh? claro, claro, por eso. Y cómo no, en esos 2 meses, enero de 2021, llega esa victoria ante el Real Madrid en Copa del Rey, que es la victoria yo creo que más histórica del club. Yo quería saber, Real Madrid, equipo plagado de estrellas, vino Vinicius, jugó también Casemiro, Valverde, salieron Toni Kroos, está Isco, Benzema, bueno, impresionante el equipo plagado de estrellas. Ponemos en contexto que la gente no podía subir al Collao, que el partido era puerta cerrada. ¿Cómo analizasteis al Real Madrid y cómo os preparasteis? Porque estabais inmersos en la competición liguera que no dejaba respiro, era partido cada 3 días. ¿Y cómo preparasteis ese partido y cómo se analizó para conseguir esa hazaña que todos conocemos? Bueno, lo preparamos desde la ilusión, ¿no? Desde tener los pies en el suelo y saber que era muy difícil, porque esa es la realidad, pero también que siendo a partido único y siendo en nuestro campo, una pequeña oportunidad vamos a tener y que teníamos que ser capaces de aprovecharlo, ¿no? A nivel técnico-táctico, la verdad es que no teníamos muchas referencias, ¿no? Porque es que no es realista tampoco. Recuerdo que unas semanas antes había jugado aquí en Elche, que el Elche hizo un buen planteamiento, algo similar a lo que nosotros podíamos intentar hacer. Les pusimos un poco ese vídeo para ver algunas cositas, pero en el fondo Claro, no me voy a poner ninguna medalla de que fuera un tema técnico-táctico. Nosotros tenemos que intentar hacer nuestras cosas, lo que sabíamos hacer, trabajar el partido, intentar llegar vivos a los últimos momentos y ver qué pasaba, ¿no? Y el plan de partido se dio tal cual. Vivimos una primera parte donde estábamos todos, digamos, impresionados porque estaba el Madrid en el Collao. Yo el primero, fueron 45 minutos donde nos dedicamos más bien a pedir camisetas más que a competir con ellos, ¿no? Por suerte ellos también, pues bueno, estaban inmersos en muchas competiciones, sí, el ambiente estaba frío, las gradas estaban vacías y el ambiente estaba frío y ellos pues bueno, pensaban que en cualquier momento nos hacían 2 goles y se acababa la eliminatoria, ¿no? Lo pudieron haber hecho porque José Juan tuvo una noche extraordinaria, hizo 7, 8 paradas de valor gol y nos hicieron uno en el minuto 40 y algo, muy al final. Nos pudieron haber rematado sobre el minuto 30 o una cosa así en la segunda parte, no lo hicieron y somos el Alcoyano. Si no nos matas, una vamos a tener. La tuvimos, la metimos y se desataron todos los demonios en el Collao, porque entonces ya sí que empezamos a competir a partir más o menos del minuto 30 en la segunda parte, que ellos no nos mataron. Nosotros empezamos a competir como competíamos siempre, cambiamos el ritmo de partido, lo que estaba al alcance de nuestra mano. Ellos se vieron algo sorprendidos, el empate a uno fue para ellos un jarro de agua fría y luego en la prórroga hicimos la machada incluso con un jugador menos. Ellos ahí ya sabían que yo a ella les veía con ganas de acabar el partido lo antes posible porque se les iba a complicar. Y nosotros tuvimos el corazón que tenemos siempre. Hicimos un gol que es una barbaridad con un jugador menos, minuto 118 creo que es. Minuto 118 de la prórroga con un jugador menos, salimos 4 o 5 jugadores a la contra el Madrid cuando cualquier equipo se hubiera quedado atrás esperando los penaltis, pero nuestra inconsciencia de querer ganar siempre, ¿no? Eso es algo que siempre que ha quedado ahí, ¿no? Mi época en Alcoy, yo creo que a pesar de todo será recordado por eso, ¿no? Por la capacidad de lucha que tenía el equipo, la identidad propia que tenía el equipo y la cantidad de partidos que ganamos en los últimos meses.
Al final es una temporada, como bien estamos comentando, que yo creo fue histórica. Real Madrid se consigue meter al equipo en esa primera ref, que ya lo estamos viendo. Es una competición muy complicada, muy igualada. Tener una regularidad es muy complicado. Y yo sí que quería hablar pues, de esa última temporada que hablábamos y de esa primera temporada en primera ref, porque ahí yo creo que se vio al equipo de Vicente Parras, ese 4-4-2 que yo lo tengo en la cabeza, los dos extremos que repetían esfuerzos de arriba y abajo, laterales profundos, defensa férrea, tus dos delanteros peleándose con sus dos centrales. Y sí que me acuerdo de que la gran mayoría de entrenadores cuando salían a sala de prensa, pues te decían que tenían que cambiar su modelo de juego porque delante estaba el equipo, estaba el Alcoyano, el equipo de Vicente Parras. Yo quería saber, Vicente, cómo se consigue llegar a ese punto en la que todo tu equipo sabe a qué juega y te sale también a la perfección. Bueno, a través de los entrenamientos, de explicar la filosofía de juego, primero acertar con los jugadores, muy importante, traer a los jugadores que pueden rendir en el modelo de juego, luego esos jugadores acertar en la conjunción, hacer la mezcla correcta, ¿no? Esperarlos, porque a veces hay que esperarlos, saber el potencial que pueden tener y no lo tienen. ¿Por qué no sacrificar algunas ideas tuyas, no las básicas, pero sí algunas menores, cuando ves que el equipo, pues a lo mejor funciona mejor de otra manera y tal, ¿no? Y sobre todo en el día a día explicar el concepto que lo que queremos corregir, mucho trabajo de campo, mucho trabajo mental. Luego está el otro trabajo que se hace fuera, en intentar generar ese compromiso tan importante, ¿no? Y éramos un equipo que volábamos, físicamente estábamos increíbles, tácticamente todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y en el momento que lo tenía que hacer. Luego técnicamente sabíamos cuáles eran nuestras limitaciones y no intentábamos hacer más de lo que podíamos hacer. A lo mejor otros harían un fútbol más vistoso, pero nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer y lo hacíamos y todo el mundo lo tenía claro. Nadie quería hacer más de la cuenta por lucimiento personal. Todo el mundo se puso al servicio del colectivo y mentalmente es lo que te he dicho, ¿no? No, la gente joven con hambre de progresar, la gente más veterana con compromiso por parte o hacia el club y eso generó, fuimos capaces de generar entre todos un estado en el que disfrutamos mucho, ¿no? Yo creo que de esa temporada hicimos muy buenos partidos de liga, pero sobre todo hicimos el partido de Copa del Rey contra el Levante, Es que fue una increíble. barbaridad de partido. La gente, a nosotros la gente nos recordará siempre por la eliminatoria del Real Madrid, Sí. pero yo como entrenador, el partido contra el Levante en el Collao es de los mejores que han jugado cualquiera de mis equipos en todos estos años. E incluso lo utilizo muchas veces como referencia a Al los que primeros viene 20 ahora. minutos que hicimos en el Collao Sí, sí. fueron de otra categoría, de sentirnos todos futbolistas, bueno, ellos futbolistas, yo entrenador, de otra categoría, ¿no? Y la verdad es que sí, la verdad es que conseguimos hacer lo que queríamos, ¿no? Yo creo que, como te he dicho antes, hemos dejado ese legado en Alcoy de que lo que venga después se comparará con aquel Alcoyano. Y llevamos al final, el pasado mes de noviembre, el club decide tu cese y más allá de cómo se diera, de obviamente serían días muy duros, obviamente es mucho tiempo, 5 temporadas más esta que arrancó, pero yo quería saber cómo está enfocándolo Vicente Parras como entrenador, cómo lo estás gestionando, porque al final la faceta de entrenador, un día estás aquí, otro día estás abajo. ¿Cómo lo estás enfocando y cómo te estás preparando para cuando te vuelva a llegar esa oportunidad, si decides aceptarla, saber tú que estás preparado? Bueno, con mucha tranquilidad, haciendo el análisis que toca. Está claro que en algunas cosas me habré equivocado, por supuesto que sí, sabiendo qué cosas he hecho bien y qué cosas he hecho mal, qué cosas tengo que seguir haciéndolas porque me funcionan, qué cosas no tengo que volver a permitir nunca más, en qué cosas tengo que cambiar y tengo que mejorar y bueno, todo eso, aprendizaje, ¿no? Me estoy dando cuenta que cuando estás en el puesto de trabajo, estás muy metido en lo tuyo, muy centrado en lo tuyo y te falta pues de tiempo para ver más fútbol, por ejemplo, ¿no? Es una obviedad, pero ahora, por ejemplo, pues puedo ver mucho más fútbol, ver ideas, analizar un poco cómo he ido cambiando en algunos aspectos, unos para mejor, otros para peor, y en qué momento del camino me torcí, ¿no? Y todo eso, pues, de cara a un proyecto, pues, que ya estás con ganas de cogerlo. Si es que al final lo que pasa es que tenemos la suerte de dedicarnos a algo que nos apasiona, ¿no? Y que es muy difícil y esperar
que salga un buen proyecto y a trabajar y ya está, a seguir funcionando con un ojito siempre en el deportivo, ahí que salgan las cosas bien y ya está, y con toda la ilusión del mundo. Pues la verdad que podríamos estar media hora más hablando de fútbol, sobre todo hablando de ese Alcoyano, que yo como alcoyano que me siento, creo que hemos disfrutado muchísimo en el Collao de ver a esos equipos de Vicente Parras y decirte que ha sido un enorme placer tenerte aquí y que muchísima suerte en tu nueva etapa que estoy seguro que más tarde que pronto, más pronto que tarde, seguro que llegará el volver a ver a Vicente Parras sentado en un banquillo. Muchas gracias. Muy bien, Álvaro, muchas gracias a ti.